Bienvenidos, mi nombre es Mariana, pertenezco al Departamento Técnico de IPS. Hoy vamos a hacer una presentación online de nuestros sistemas de conducción de agua IPS Fusión e IPS Rosca. Para comenzar, voy a compartirles mi pantalla. Para poder ir contándoles las diferentes características de los sistemas. Ambos sistemas fueron diseñados para conducción de agua fría y caliente, y los sistemas de unión son diferentes. Vamos a ver las diferencias hoy, las características de cada uno de ellos. En ambos casos tenemos certificaciones, ¿sí? Todos los sistemas IPS están bajo Sistema de Gestión de la Calidad ISO 9001-2015, que incluye todo lo que es diseño, fabricación, venta y asistencia técnica de todos los productos que fabricamos y comercializamos en polipropileno y en polietileno, y las herramientas utilizadas para su instalación. Por otro lado, las líneas de rosca y de fusión están certificadas, y para ello tenemos un laboratorio que recibe a nuestros auditores externos para poder hacer lo que se denomina el mantenimiento de los sellos de calidad. Es decir, que no solamente cumplimos con las normas, sino que además lo demostramos a través de entidades como IRAM para la Argentina y AENOR para la Comunidad Europea. Esto implica que en el laboratorio de IPS se realicen ensayos como dimensionales de materia prima, de presión hidrostática, de aplastamiento, de tracción, de compresión, de impacto. Y hay un ensayo, que es el ensayo de las 1000 horas, que lo que hace es un envejecimiento prematuro del producto para ver cómo se comporta en el tiempo. Este ensayo se realiza en un dispositivo especial que lo que hace es sumergir un circuito de tuberías a alta presión y temperatura y se lo deja 1000 horas. Al cabo de las 1000 horas el producto se retira y se vuelve a ensayar, y el protocolo de ensayo de las normativas nacionales e internacionales especifican qué valores tienen que cumplir, porque lo que hicimos con este ensayo es simular 50 años de uso continuo, y de esta manera, de aquí sale la famosa garantía de los 50 años de IPS, que mucha gente cree que es un recurso de venta y tiene un sustento técnico, científico, que está avalado en forma nacional e internacional. Van a notar una diferencia entre tubos y conexiones. Los tubos tienen capas y las conexiones no. En realidad tiene que ver con los sistemas de fabricación. Los sistemas de fabricación de las tuberías es por extrusión. La extrusión nos permite concentrar aditivos en las diferentes capas. En este caso, el aditivo interno de las tuberías es un aditivo antioxidante que lo que permite es la resistencia del producto ante el paso del agua caliente. Esto hace que las tuberías puedan conducir agua caliente en lo que es el uso domiciliario, que puede ser 40-50 grados, hasta llegar a temperaturas extremas de calefacción que puede rondar los 80-85 grados de temperatura. Recuerden que la garantía de los productos está avalado para todos estos usos: agua fría, agua caliente y agua de calefacción. Otro aditivo que tienen las tuberías son los aditivos anti-UV. Los aditivos anti-UV lo que hacen es retardar el envejecimiento por la exposición solar, aunque no lo bloquea el sol. Vamos a ver más adelante qué recomendamos para la tubería expuesta al sol. ¿Qué pasa con las conexiones? Si miran, las conexiones no tienen las capas estas que delimitan los tubos. En el caso de las conexiones por el sistema de fabricación de inyección, el aditivo está, pero está distribuido en toda la masa. Esa es la diferencia. Es decir que en los tubos hay capas, en las conexiones no, pero en ambos casos tenemos aditivos antioxidantes para el uso del agua caliente y los filtros UV para la exposición solar. Por eso los tubos tienen capas y las conexiones no. En ambos sistemas hay dos tubos que vienen con un cobertor incorporado. Hay situaciones en las cuales yo necesito que la tubería conserve la temperatura interior, ¿sí? Sobre todo en temperaturas de agua caliente y de calefacción. Necesito que la tubería conduzca el calor, pero no lo transmita, que el calor llegue al elemento final, que puede ser una grifería o, bueno, puede ser, en el caso de instalaciones de calefacción, por ejemplo, un radiador. En ambos casos, bueno, vienen con este aislante térmico incorporado. Si ven la foto debajo en la pantalla a la derecha, van a ver el tubo convencional, que sería la opción más popular, el tubo convencional con un cobertor que se compran en todos lados, son de uso muy popular. Y lo que nosotros estamos proponiendo es el uso de esta tubería que viene con el cobertor incorporado. Fíjense
lo primero que veo es la diferencia de espacio en la canaleta. Ocupa un 35% menos de espacio el Maxxum o el 4x4 Plus. Y además, lo que tienen que tener en cuenta es que si van a colocar una tubería común, lo que tienen que tener en cuenta es que antes de hacer la unión, ya sea roscada o de termofusión, hay que enfundar, colocar el cobertor para luego hacer las uniones, porque si yo me olvido de hacerlo y quiero hacerlo una vez que está hecha la instalación, voy a tener que ese cobertor cortarlo longitudinalmente y empezar a solaparlo como puedo. Esto va a cortar la continuidad térmica y por el otro lado va a ocupar mucho más espacio en la canaleta y va a quedar desprolijo. Con lo cual, atención con esto. ¿Qué logro con esto? Utilizando una tubería como esta, eficiencia térmica. Eso es lo que logro utilizando tuberías que van a estar aisladas térmicamente. ¿Por qué? Fíjense, en este gráfico es de resistencia térmica. Les muestra a la izquierda de la pantalla lo que sería el Maxxum 4x4 Plus, que resiste térmicamente hablando 6 veces más que una tubería común sin aislación. Y si sigo avanzando con las opciones de materias primas, me encuentro con las metálicas que directamente es imposible graficarlas, se caen de la tabla, porque el metal no solamente no tiene resistencia térmica, sino que además es conductor del calor. Y ahí es donde directamente no tiene ninguna validez poder hacer algún tipo de evaluación porque realmente no lo resiste, además tiene en realidad todo el efecto contrario que es de transmisión del calor. Entonces, como primera opción sería utilizar la tubería convencional de polipropileno sin aislación. Segunda opción, utilizar el Maxxum 4x4 Plus o el cobertor convencional para lograr esta aislación térmica. Vamos a comenzar presentándoles el sistema de rosca. Un sistema de rosca viene desde media hasta 4 pulgadas, tubos, conexiones con inserto metálico, llaves de paso, universales y demás. Y luego tenemos todo lo que son las herramientas y accesorios, la tijera cortotubo, la terraja, los selladores, las cintas de protección solar. Esto es para poder garantizar no solamente un buen producto, sino además la compatibilidad a la hora de hacer la instalación. El sistema IPS rosca viene en polipropileno. La materia prima que se utiliza tanto en rosca como en fusión es el polipropileno, pero son diferentes tipos. El de rosca, que es el homopolímero tipo 1, es más rígido. Es una tubería que es más rígida, ¿por qué? Porque yo necesito rigidez en este tipo de tubería, porque al tallar la rosca, yo necesito que la rosca resista por forma y por materia prima, con lo cual necesito un tipo de polipropileno más rígido, que en el caso de la termofusión, que la vamos a ver después, que es mucho más elástico para poder hacer esa unión molecular a través del calor. El tipo de rosca es la Whitburn BSPT. También vamos a hacer un paréntesis, vamos a hacer un capítulo aparte con respecto al tipo de rosca porque es muy importante a la hora de hacer la instalación. Y el uso, como lo decíamos antes, es de agua fría y agua caliente. Bueno, el paso a paso seguramente lo habrán visto alguna vez. Bueno, la tubería viene en diferentes longitudes, yo lo voy a ir cortando en base a la necesidad de mi obra. El paso número 2, el tema de la limpieza, acuérdense, lo van a ver una y otra vez en todas las capacitaciones de IPS por la importancia de la prolijidad. El retiro, el paso número 3 es el retiro de la espuma termoplástica en el caso del 4x4 Plus. Recuerden siempre hacer el retiro de la espuma con un cúter o una trincheta, nunca hacerlo con una sierra, con una tijera cortatubo para no dañar la tubería. Y llego al paso número 4, que es la terraja. La terraja es un elemento fundamental dentro de la instalación porque lo que va a lograr la terraja es hacerme el mismo tallado de rosca en el tubo que el que viene con la conexión. ¿Sí? Voy a pasar a la próxima lámina para poder explicarlo mejor. Las roscas IPS son roscas cónicas Whitburn BSPT. No importa el nombre técnico, lo que tienen que saber es que hay dos tipos de roscas en el mercado. Las BSPT, que son las nuestras, y las NPT, que son las del tipo de las tuberías metálicas, que es la rosca norteamericana. La NPT norteamericana y la BSPT, la nuestra inglesa, ambas son cónicas, pero el grado de conicidad que tiene es distinto en uno y otro. Por eso es importante que ustedes utilicen una terraja que esté diseñada para roscas BSPT, que son las nuestras, para que no tengan un problema como que cuando si yo hice la rosca con una terraja que no es la correcta, voy a empezar a querer enroscar el macho en la hembra y en un momento se va a trabar, no va a avanzar porque ese grado de inclinación es diferente.
En el dibujo que ven a la izquierda a la derecha es un dibujo que está exagerado, obviamente, para que ustedes puedan ver la diferencia, pero que lo que se entienda es que qué es lo que sucede si utilizo una terraja que es distinta. Visualmente me va a ser difícil identificarlo, no me voy a dar cuenta, por eso es importante que a la hora de adquirir la terraja busquen una que tenga la denominación BSPT. Obviamente la terraja IPS tiene este tipo de especificación, así que adelante, sin ningún tipo de problema, pueden hacer para todas las medidas utilizar la terraja IPS. Otra cuestión a tener en cuenta al hacer el tallado de la rosca es la longitud. Si se fijan en la foto, van a ver que lo que tengo que hacer para garantizarme la longitud de la terraja es llegar en el tallado hasta el final de lo que se denomina el dado de la terraja. No avanzar más que esto. ¿Para qué? Para que no suceda esto. Para que la rosca no sea muy larga, que no sea muy larga, y que de pronto cuando yo quiera meter el tubo adentro de la conexión no me queden filetes fuera. Y que lo peor que me puede pasar es que al no darme cuenta que la rosca está muy larga, voy a querer meter todos los filetes adentro de la conexión y por ahí donde entran 7 filetes, para poner el ejemplo de la medida de media, quise meter 10 filetes. Y en algún momento me voy a querer ayudar con una herramienta de fuerza, lo voy a lograr, lo que pasa es que voy a dejar tensionada la conexión. Entonces, a tener en cuenta 2 cosas, la terraja, que sea rosca BSPT, y el largo de la rosca también es muy importante para no generar tensiones en una unión. Vuelvo al paso a paso, terminé de hacer la rosca y voy a colocar el sellador. Nosotros tenemos 2 opciones que recomendamos. El sellarroscas IPS, que es el sellador clásico que ustedes conocen, utilizando hebras de cáñamo, pero en algunos países esta opción no está, con lo cual tenemos la opción 2, que es el Sella Plus. El Sella Plus es el sellador que viene con hebras de cáñamo incorporadas. Tienen la textura de la composición, estas hebras de cáñamo, que es una fibra vegetal, que hace de complemento al sellador. El sellador, para que selle y que quede la unión estanca, tiene que quedar en todos los huelgos, ¿sí? En todos los intersticios adentro de una unión. Tiene que quedar en toda la unión, tiene que quedar el sellador. Esto es bastante difícil que suceda porque hay un espacio entre la rosca macho y la rosca hembra, con lo cual el cáñamo lo que hace es cumplir esa función de complemento a esos lugares donde no llega el sellador. El cáñamo es una fibra vegetal que lo que tiene es una función higroscópica. Cuando entra en contacto con el agua, se expande, se hincha y ocupa espacio, y ahí complementa perfectamente a lo que es el sellador. Por eso, el sellador IPS Plus es tan conocido y es tan popular, porque tengo 2 pasos en uno. Utilizo el sellador, en un solo paso lo coloco, y hasta medida de 1 pulgada, solamente sellador IPS Plus y nada más. Hago un paréntesis porque sé que en algunos países se utiliza el teflón combinado con el sellador. Debo decirles que esto no es una recomendación de IPS. IPS, en realidad, el teflón lo recomendamos para hacer uniones solamente con teflón, uniones que eventualmente en algún momento tengo que desarmarlas por alguna situación de mantenimiento, como puede ser la conexión de una grifería. Nosotros el teflón lo recomendamos solo, de hecho tenemos dentro de la línea la cinta de teflón, y en los países, sabemos que hay países que se utiliza el teflón combinado con el sellador a la falta del cáñamo. Entonces, lo que sí les podemos recomendar, que si bien no es algo que especifique IPS, sabemos que lo utilizan y que les funciona, pero no utilicen grandes cantidades de teflón. Coloquen solo apenas unas vueltas y nada más, y luego el sellador. Lo mismo con el cáñamo, no utilizar mucho exceso de cáñamo. Como recomendación general podríamos decir la altura del filete de la rosca y nada más, no excederse mucho más, porque todo lo demás lo va a hacer cuando esté en complemento con el sellador y no generamos tensiones adentro de la conexión que no queremos, para que no haya problemas el día de mañana. Simplemente en la medida justa. Bien. En la mayoría de los casos yo no quiero que la tubería quede fuera de la pared. En general va dentro de la pared, embutido. Lo que recomendamos es que, en la medida de lo posible, que la tapada de la canaleta sea igual al diámetro que estoy instalando. ¿Qué quiere decir con esto? Si yo tengo una tubería de media pulgada,
que la tapada de canaleta sea igual a media pulgada. Intento hacer esa relación, si se puede. Si no se puede, porque de pronto lo que sucede es que el espesor de la tubería, perdón, el espesor de la pared es menor y no me da para hacer esa tapada de canaleta igual a un diámetro, lo que recomendamos es separar las tuberías una de otra, colocar la de agua caliente y la de agua fría y dejar un espacio igual a un diámetro entre tubería y tubería. Y le puedo agregar algo más a esta recomendación, que si quieren pueden envolver a la tubería de agua caliente en papel de diario o en bolsas de cemento de la obra. ¿Para qué me sirve esto? Para generar un fuelle de dilatación. Como no tengo mucha cobertura de mortero, sobre todo en estas mezclas que son de tipo que le denominamos blandas, tipo el yeso, si yo envuelvo la tubería en papel de diario, el papel de diario lo que va a hacer es dilatar y contraer y absorber, perdón, la tubería va a dilatar y contraer y el papel va a absorber esa dilatación. Esto es una recomendación, no es un requisito. Hago la aclaración por las dudas, no es que si esto no lo hago no funciona, de hecho, todo lo que estamos hablando con respecto a lo que son tuberías embutidas, tiene que ver con lo estético, no con lo funcional. De hecho, si yo de pronto tengo una cobertura de mezcla de mortero, muy de las que llamamos blandas, tipo el yeso, lo que puede generarse es una microfisura que estéticamente no queda bien. Tiene que ver con lo estético, no funcional. Y como les decía, al plástico no lo ataca ningún tipo de mortero, ni la cal, ni el yeso, ni el cemento, ni la arena, con lo cual no hay ningún tipo de protección adicional que necesite para que no se dañe. Si eventualmente la tubería no la quiero dejar embutida en la pared, la voy a dejar fuera de la pared, no hay ningún tipo de problema. Sí, lo que nos pasa habitualmente es que cuando vemos tuberías que están sujetas fuera de la pared, en muchas ocasiones las encontramos deformadas. Esto tiene una razón, la falta de sujeción. Hay una tabla, como la ven a la derecha, que me especifica, según el diámetro que estoy instalando y la temperatura del agua que va a conducir, a qué distancia tiene que ir esa grapa de sujeción, para que no haya deformaciones. Eso en los tramos horizontales. Y luego, en las conexiones, en lo que son las conexiones específicamente, le llamamos puntos fijos, T, codo, unión, llave de paso, cualquier tipo de conexión, vamos a pedir que restrinjan el movimiento en cada una de las salidas. Es decir, que si tengo una T, como en este caso, en cada una de las salidas tenga un punto de sujeción y que no quede suelta. ¿Para qué? Para que las uniones no reciban ningún tipo de tensión adicional. ¿Qué vamos a recomendar para ambos tipos de situaciones de fijación de tramos longitudinales y fijación de conexiones? Las grapas IPS. Las grapas IPS vienen de polipropileno, son muy económicas, vienen con un tarugo incorporado y con un tornillo, con lo cual la coloco a la distancia, como dice la tabla, perforo la pared, le coloco el tornillito y la tubería va colocada simplemente a presión. No necesito ningún tornillo adicional para sujetar la tubería. La verdad que son muy prácticas y económicas para instalar. Y la tercera situación de instalación podría ser una situación de una tubería expuesta al sol. Una subida a un tanque de reserva, un recorrido por una terraza, esto implica que la tubería va a recibir el sol. Lo que vamos a recomendar para estos casos son dos tipos de cintas, que son cintas de aluminio, son aluminio laminado, son cintas que no se degradan al sol porque es metal laminado, vienen autoadhesivas en ambos casos, y la diferencia entre una y otra es que esa que ven a la izquierda, que tiene esa capa amarilla, es una cinta de aluminio que viene con una espuma de poliuretano que además hace aislante térmico, es decir, que tiene como una doble función, bloquea del sol y aísla térmicamente. Y la Ipsolar, que es la simplemente de aluminio, también es autoadhesiva, pero viene solamente con aluminio. En ambos casos, como les decía, como recomendación, es limpien bien la tubería antes de hacer la adherencia de la cinta y vayan solapando por lo menos medio centímetro entre vuelta y vuelta para que se adhiera bien. Esa es la recomendación principal para la colocación de esta cinta de aluminio, para que no se despegue el día de mañana con la humedad, la lluvia, el sol. Simplemente como recomendación eso y nada más. Limpien bien para eliminar todo tipo de grasitud y polvillo que pueda tener la tubería. Y es un bloqueador, con lo cual no requiere mantenimiento y no se degrada al sol. No es que tengo que después de un tiempo determinado cambiarla.
Hay una pregunta común que nos hacen, es si la tubería se puede pintar en vez de colocar una cinta de aluminio. Puede ser una opción la pintura, lo que va a suceder es que no va a durar mucho. Un esmalte sintético puede ir, ustedes pueden pintarlo, pero va a tener una vida útil limitada. Tal vez una pintura de base poliuretánica tenga mejor resistencia, pero lo que vamos a recomendar nosotros, lo que tienen que tener como recaudo en esos casos es ir reemplazando la pintura en base a que se vaya dañando. En el caso de, como les decía recién, las cintas de aluminio no tienen ningún tipo de mantenimiento y perduran en el tiempo inalterable porque es metal laminado. No es un papel metalizado. Atención con esto porque en el mercado hay otras cintas similares que son papeles metalizados y no es lo mismo en este caso que es metal laminado. Me podría quedar una recomendación más, como es en el tipo de instalación. Yo les decía que estas tuberías fueron diseñadas para conducción de agua fría, caliente y de calefacción. Pero también hay otros usos. Muchas veces nos consultan para diferentes tipos de industrias, algún laboratorio, algún taller, donde quieren utilizar la tubería para conducir otro fluido que no es el agua. Esto es viable, no cualquier fluido, pero sí ahí tenemos una tabla de resistencia química que está publicada en la página web de IPS y pueden consultarla en cualquier momento, y si no nos pueden escribir a la página o a las redes sociales sin consultarlo. Si tienen alguien que les pide una instalación hecha con otro producto que no sea agua, es viable para un montón, muchísimos productos que pueden ir desde aceites, químicos, aire comprimido. Bueno, hay muchas consultas que nos hacen habitualmente, no todos, pero sí muchos. Lo que les vamos a pedir es que nos consulten y les vamos a preguntar en ese momento qué tipo de fluido quieren conducir, a qué temperatura va a trabajar y en qué concentración. Es muy importante el tema de la concentración para la resistencia del producto, con lo cual consúltenos, es simplemente que nos consulten y les respondemos a ver si es viable o no utilizarlo para ese tipo de fluido. Bien, estas son las cosas que pueden pasar cuando de pronto no hago las cosas como venimos recomendándola en el trayecto de la charla. De pronto dejo la tubería sin protección solar y la tubería va a empezar a perder color. La pérdida de color es el primer síntoma de degradación de la tubería y con el tiempo va a empezar a resecarse y de pronto le voy a pasar la uña y se va a desgranar. Esto tiene que ver con que se resecó el plástico, el producto no falló. El filtro solar tiene una resistencia hasta un determinado tiempo, por eso es que recomendamos, como lo hicimos en la lámina anterior, el bloqueo del sol a través de la cinta de protección solar. También hablamos de los excesos, exceso de cáñamo, exceso de sellador para que no genere adentro ninguna tensión adicional, siempre en las cantidades necesarias. ¿Sí? Bien, y ahora me voy a meter con lo que es el sistema de fusión. El sistema de fusión también viene desde 20 milímetros hasta 110, lo que sería en rosca desde media pulgada hasta 4, tubos, conexiones con inserto metálico, llaves de paso, la tijera cortatubo, la fusora, las boquillas, las cintas de protección solar. Es un sistema que también cumple con normativas nacionales e internacionales, como en el caso de la rosca. Aquí también es polipropileno, pero dijimos que era uno distinto. Este es mucho más elástico. Si tienen la posibilidad de tener un tubo marrón y un tubo verde, córtenlos con una tijera cortatubo y van a ver la diferencia de elasticidad en el corte, la resistencia que me hace uno y otro al cortar, y van a ver que es mucho más blando el verde con respecto a lo que es el marrón. Esto tiene que ver con la materia prima. Lo que tengo que lograr acá con la materia prima es elasticidad para hacer esa fusión, esa unión molecular entre el tubo y la conexión. Aviones por termofusión, y el sistema está diseñado para agua fría, caliente y de calefacción. Vamos al paso a paso. La tijera cortatubo que les presenté antes en el sistema de rosca es la misma que vamos a recomendar para fusión, con lo cual tiene la misma herramienta para ambos sistemas. Corto la tubería en diferentes longitudes, limpio la tubería, recuerden siempre la recomendación de la limpieza, y acá el paso número 3 tiene que ver con marcar la tubería, que es la tabla que tengo a mi derecha. Fíjense que por cada diámetro que estoy instalando, tengo que marcar una longitud determinada, que es la que va a entrar dentro de la boquilla cuando voy a hacer la termofusión. En este caso, 20 milímetros, 1,2 centímetros. Vamos a ver la última tabla, que es la de los tiempos, cuando lleguemos a la máquina termofusora. Entonces,
Marco la tubería según el diámetro, en este caso sería de 20, 1,2. El paso número 4, si fuera el Maxum que voy a instalar, retirar la espuma que de la porción que va a entrar en la boquilla, podría ser 1,2 centímetros, un poco más para poder hacer la termofusión si fuera de 20 milímetros. Recuerden hacerlo con un cúter, nunca hacerlo con una sierra o con una tijera corta tubo, y voy a la máquina. Esta es la máquina termofusora, esa máquina está en temperatura, es una máquina que es eléctrica, que se enchufa, que la parte gris plateada es la plancha que eleva temperatura y ahí se colocan las boquillas de cada una de las medidas. Coloco el tubo, coloco la conexión en la boquilla y el tubo estaba marcado con una medida de 1,2 centímetros. Voy a ir ingresando el tubo y la conexión en la boquilla hasta la marca realizada. Cuando llego a la marca realizada voy a medir el tiempo. Para cada una de las medidas hay un tiempo determinado. Por ejemplo, para la medida de 20 milímetros son 5 segundos, ¿sí? Si subo a la de 25 milímetros son 7 segundos y así sucesivamente a medida que voy subiendo, va subiendo el tiempo de exposición. La temperatura siempre es la misma. De hecho, esa máquina tiene un termostato inteligente que va regulando la temperatura más o menos 2 grados permanentemente, es muy ágil, es muy resistente en ese sentido de que me permite trabajar permanentemente con este termostato inteligente que les mencionaba recién. Sí, lo que les vamos a recomendar cuando estén haciendo una instalación en época muy fría del año o en lugares muy fríos geográficamente hablando, es intentar lograr resguardarla de los vientos, ¿sí? Buscar siempre un lugar de resguardo. Sabemos que en las obras puede hacer frío, puede hacer calor, pero es muy importante el tema de los vientos para que trabaje bien y que el termostato pueda ir trabajando inteligentemente y recuperando permanentemente la temperatura, ¿sí? Eso lo podemos dar como recomendación. Entonces, coloco el tubo, coloco la conexión, hasta la marca realizada hago presión, ahí dejo de hacer presión, cuento el tiempo según la tabla y cuando pasó el tiempo retiro el tubo y la conexión y hago el acople final lo más inmediatamente posible para que no haya pérdida de calor en el camino desde la boquilla hasta el acople final. Dejo enfriar y está lista para usarse. Una vez que esté fría la unión, ya está lista para trabajar. ¿Qué pasa si yo me excedo en el tiempo? Lo que va a pasar es que si yo o me excedo en el marcado, si yo sigo haciendo presión una vez que llegue a la marca, o me excedo en el tiempo, lo que va a pasar es que se va a tender a obstruir el caudal. Ahí se ve bien en la foto acá arriba, ven, acá está termofusionada una unión con un tubo, fíjense cómo se achicó el diámetro interno, acá se ve en el corte, se ve perfecto que redujo hasta un 40% menos de paso de agua. Y esto no es porque nos pasamos de 5 segundos a 6 o 7 segundos. Esto por lo menos en una medida de 20 milímetros que tenía que estar en 5, 6 o 7, estuvo en 20 segundos o más, ¿sí? Por eso hay que prestar atención. No es que sea tan matemático, decir, ay, si me paso más de un segundo ya nada, es súper preciso, no va a funcionar. Sí que funciona. El tema es no excederse demasiado y tener control de los tiempos. De hecho, en lugares donde hace mucho frío, lo que recomendamos es subir unos segundos más los tiempos de la tabla, subir un poquito más los tiempos donde hace mucho frío, para que la unión, cuando se vaya derritiendo el material, se acomode molecularmente a la situación climática del lugar donde estoy trabajando. Pero sí es importante no tener no control y no saber cuánto tiempo, y bueno, qué sé yo, al tiempo que dé y nada más, porque corro el riesgo de que suceda esto. Esto sí me excedo, y si lo dejo menos tiempo o la temperatura de la fusora no está bien, lo que va a generar es un pegado. Por eso yo siempre digo que yo este paso a paso lo haga bien o lo haga más o menos, va a estar la diferencia entre termofusionar o pegar. Si yo pego, y tal vez corra el riesgo de que en algún momento pierda esa unión. Si yo termofusiono, la unión es molecular, o sea, se transformó en un sistema monolítico y no hay forma de que pierda ese tubo y conexión. Bien, para medidas mayores de 75 en adelante, 75, 90 y 110, hay una máquina que es una máquina de gran porte, realmente es una máquina importante, que se llama fusora de banco. Lo que tiene es
el banco de trabajo, que es el banco rojo, y tiene estas abrazaderas grises que se ven a los costados, que se toma la conexión de un lado y el tubo del otro, y lo que se hace, se coloca el tubo, la conexión, se baja la plancha que tiene la boquilla para hacer la termofusión, y con estas manivelas negras, ¿sí?, voy llevando la alineación, la fuerza y el acople, lo hace la máquina. Yo no tengo que hacer ningún tipo de esfuerzo, solamente ir llevándolo con la manivela. Lo único que voy a tener que hacer es contar el tiempo. Todo lo demás lo hace la máquina. Es una máquina de gran porte, como les decía, de medida de 75 en adelante. La fusora que vimos antes podría utilizarse para una boquilla. De hecho, a veces se utiliza, lo que pasa es que le va a costar mucho más recuperar el calor. Esta máquina tiene más potencia y la plancha es más importante, más allá de las manivelas que mecánicamente hacen que el acople sea perfecto. Si eventualmente tengo una situación de un accidente, como puede pasar en la obra o posterior a la obra, de que alguien perforó con una mecha de taladro una tubería, tengo la posibilidad de arreglarlo con lo que se llama un tarugo de reparación. Si esta perforación fue hecha hasta 8 milímetros de diámetro, no más que eso, porque ahí es donde puede llegar a ver, si es más, ya tengo que reemplazar con una porción de tubería y 2 uniones el pedazo de tubo que fue dañado. En este caso, hasta 8 milímetros puedo hacerlo con este tarugo de reparación. Lo que hago es emprolijar la perforación, limpiarlo, retirar todo tipo de polvillo que pueda haber, ¿sí?, limpiar con alcohol para retirar cualquier tipo de grasitud. Luego colocar esta boquilla especial. La máquina termofusora es la misma, pero lo que cambia es la boquilla. Se coloca la boquilla en la perforación, se derrite la perforación y se coloca este tarugo, que también se va a derretir, y luego se hace el acople. Lo que tengo que tener en cuenta con esto es no excederme en la introducción del tarugo adentro de la perforación, porque me puede obstruir el diámetro. Es la única recomendación, y obviamente el tiempo, como siempre, el tiempo de termofusión es clave. Esto sería como si fuera una unión de 20 milímetros, ¿sí?, en cuanto a los tiempos y el marcado. Con lo cual es importante que lo tengan en cuenta, el marcado, el tiempo, la limpieza, y no obstruir el caudal yéndome muy adentro con el tarugo. Y como les decía hace un ratito, para perforaciones más importantes, ya ahí tendríamos que reemplazar, cortar la tubería, retirar, colocar 2 uniones, una porción de tubería, y listo para poder ser vuelta a utilizar la tubería. Y estas láminas que les voy a pasar ahora son las mismas que vimos antes en el sistema roscado, porque las recomendaciones son las mismas. Si voy a instalar una tubería adentro de la pared, no lo ataca ningún tipo de mortero, cal, cemento, arena, sin ningún tipo de problema, a diferencia de lo que pasa con los metales, y recomendamos la cobertura de un diámetro de tapada de canaleta, y si esto no es posible por el espesor de la pared, retirar un diámetro de la tubería caliente de la tubería de agua fría. Lo mismo que hablábamos antes, si la tubería va a estar fuera de la pared, vamos a recomendar las grapas IPS, y para ello tenemos la recomendación de los tramos longitudinales y con la tabla correspondiente según el diámetro que estoy instalando, y la temperatura del agua, a qué distancia tiene que ir esa sujeción, y la fijación de los puntos fijos para las conexiones. A cada una de las salidas de las conexiones colocarle un punto de fijación para que no haya movimiento ni deformación en esas uniones. Y para la protección solar, lo mismo, la misma cinta y exactamente la misma recomendación con respecto a lo que son las cintas Ipsolar e Ipsoban. Aquí, con respecto a lo que son las patologías, me encuentro con otras situaciones que puedan pasar, que también se podrían aplicar a lo que vimos antes, en este caso el exceso de curvatura. Las tuberías son flexibles, es verdad, la tubería de fusión tal vez un poco más flexible que la tubería de rosca, pero nosotros no recomendamos curvarlas. Siempre que tengan que hacer algún tipo de desvío, tenemos para ello, tenemos las curvas, tenemos los codos a 45 grados. Estos excesos de curvatura lo que pueden es tensionar la tubería, y sobre todo tensionar la conexión a la cual llega la tubería, como en este caso una T. Esta es otra situación que también nos hemos encontrado muchas veces con respecto a tubos de fusión roscados. Quiero decirles algo. A veces puede causar gracia el hecho de que vean un tubo de fusión roscado y decir, bueno, tal vez muchas veces nos pasa en las charlas presenciales que los instaladores se sonríen de esta situación, porque tal vez alguna vez
se quedaron sin el elemento y bueno, tuvieron que hacerlo. Es un peligro hacer roscar una tubería verde, por dos razones. Primero, la tubería verde es más chica que la marrón de rosca. ¿No? Es decir, que si ustedes quieren colocarla en la terraja, va a entrar, lo que pasa es que es más chica, entonces va a quedar holgada en la terraja. Entonces, cuando ustedes quieran hacer la rosca, lo que van a hacer en realidad es rayarla, no le van a hacer la altura del filete que va a tener en el caso del sistema roscado, porque el tubo tiene mucho más espesor que en el caso de la tubería verde. Y por otro lado, la materia prima. El sistema roscado tiene una materia prima especialmente diseñada para la unión roscada, para que esa rosca no solamente resista por la forma, sino por la materia prima, con lo cual esa altura de filete además tiene resistencia por el tipo de materia prima que tiene. Entonces, en este caso, no se hace la altura del filete y por el otro lado la materia prima es elástica, con lo cual no va a resistir por forma en este caso. Acá la han hecho, esto fue sacado de una obra, le colocaron mucho teflón para ver si podía llegar a resistir y terminó perdiendo. Lógicamente es algo que pueda llegar a pasar. Luego, cuando las tuberías van a ser instaladas fuera de la pared, acuérdense siempre el tema de las sujeciones para que no haya deformaciones en las tuberías que van a colocar en la pared. Y bueno, y la foto final, esta de la derecha, que es una fusión defectuosa. El primer testeo que yo tengo de que si hice bien una unión es lo que veo visualmente. Yo visualmente tengo que ver que se forme el doble aro, el aro del derretimiento de la tubería con el aro del derretimiento de la conexión y que se unan entre sí para generar el acople final. Acá obviamente esto no sucedió, esto pudo haber sido desprolijidad, tal vez la boquilla estaba en malas condiciones, se movió la conexión, bueno, acá pasaron varias cosas y obviamente terminó perdiendo. Entonces, atención con esto, testeen también un buen principio de ver si la instalación fue realizada bien, es que visualmente se vea bien. Después vamos a ver lo que vimos antes, el tema de la unión y demás, los tiempos, pero el testeo visual es muy importante. Bueno, bien, hasta acá lo que vimos fueron todas las recomendaciones generales del sistema IPS Fusión e IPS Rosca. Y nada, si estuviéramos hoy en una charla presencial, los invitaríamos a que pasen a hacer alguna prueba, a aquellos que no han tenido contacto con el producto, que lo prueben y hacer algún tipo de demostración. Hoy a la distancia tenemos que dejarlo aquí, dejar las consultas también para que las hagan online, a través de las redes sociales, a través de la página de internet, comuniquémonos, consúltennos y seguimos en contacto por aquí, seguramente en una próxima emisión con otro producto IPS. Por aquí me despido, hasta la próxima.